bienvenidos a Ecosalud Laboral Voz Segura. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sé que va a ser de gran ayuda para todos los profesionales del área de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar hoy de la implementación de seguridad vial, desafíos y estrategias de la norma ISO 39001. Algo muy importante y es que nos acompaña una persona la cual está capacitada y es la persona idónea para hablar del tema. Esta persona es máster en tráfico, movilidad y seguridad vial, máster en tecnología educativa y competencias digitales, profesional de salud ocupacional, técnico profesional en tránsito, transporte y seguridad vial, director operativo de la Fundación Tacti Vial, miembro de la Alianza Global of Road Safety, delegado para Colombia de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, con sede en España, colaborador del Consejo Colombiano de Seguridad en procesos de formación, ponente en países como España, Ecuador, Guatemala y Colombia. También es auditor ISO 39000-2014 en seguridad vial, auditor integral en HCQ, piloto profesional de drones, consultor en seguridad vial y seguridad y salud en el trabajo para empresas del sector público y privado, docente en instituciones de educación superior en pregrado, posgrado, categorizado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación como investigador asociado. Con ustedes, José Busta. José, mi hermano, bienvenido y gracias por estar en Ecosalud Voces Seguras. Un placer, gracias por la invitación a este espacio que pienso que es importante para la comunidad académica y la comunidad profesional, que existan estos espacios donde podamos llevar la información que día a día es necesaria para gestionar riesgos en las organizaciones. Excelente, José. De igual forma, José, algo muy importante en todo esto es empezar a decirle a nuestra comunidad o hablarle a nuestra comunidad un poco de ciertos temas en los cuales se ocultan para ciertas empresas o para ciertas necesidades de la industria, pero que hoy en día necesitamos que todo el mundo lo conozca. Por eso hoy es importante que hablemos de seguridad vial, porque seguridad vial es un factor que está afectando a Colombia y al mundo. José, para pues lo más importante aquí es describir un poco lo que es la norma, la 39001, lo que es el sistema de seguridad vial. Ok, bueno, decirles que la ISO 39001 es uno de los sistemas de gestión, digamos, de los más jóvenes que hacen parte de esa familia de la ISO, que nace como una necesidad a nivel internacional cuando las Naciones Unidas declara el primer decenio de acción por la seguridad vial. A finales del año 2010 nace un informe mundial donde las estadísticas de siniestro venían creciendo en los diferentes países, en los diferentes continentes. Y se creó ese diseño como un reto a los estados, a las asociaciones, a las entidades educativas, pero también al sector empresarial, que si no hacíamos nada, en los próximos 10 años íbamos a tener más de 50 millones de personas muertas por siniestro de tránsito en el mundo. Eso conllevó que las ISO, digamos que dentro de esa gestión que hace la Organización Mundial de la Salud, que hacen algunas entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, algunas agremiaciones internacionales como la OIT, a que se generara esta ISO 39001 como un sistema de gestión que las organizaciones pudieran adoptar con el fin de gestionar los riesgos viales que se generan en sus operaciones, digamos, en el día a día. Cualquier empresa en el mundo necesita mover mercancía, carga, personas, y en esa movilidad y en ese movimiento se generan unos conflictos que también pueden afectar a la comunidad. Entonces, esta ISO 39001 lo que busca es, primero, que las organizaciones puedan gestionar esos riesgos viales que se pueden generar en su operación diaria, pero también en mitigar las consecuencias que podrían ocurrir con el desarrollo de estos siniestros en las afectaciones que se pueden dar a la comunidad. José, y en ese orden, ¿cómo las empresas se benefician con esta norma? Y cómo también podemos llegar al sector educativo. Ok, bueno, cabe resaltar que en Colombia tenemos en particular una normatividad que obliga a las organizaciones objeto de ley a que tengan un plan estratégico de seguridad vial. Internacionalmente, para otros países estaríamos hablando de una ISO 39001. Pero en particular en Colombia,
es una norma legal. ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy las vías del país se están convirtiendo en cementerios ambulantes. Okay. Para ponerlo en un contexto y ubicarnos, en el mundo mueren alrededor de 1.3 millones de personas, quedan lesionadas más de 50 millones. Aunque las muertes por siniestro de tránsito es la causa número 12 a nivel mundial cuando miramos todos los grupos de edades, pero cuando lo cerramos en el rango entre 5 y 29 años es la primera causa de muerte en ese grupo. Okay. Si lo llevamos al plano laboral, son edades donde ya hay personas que están laboralmente trabajando en las organizaciones. 19, 29 años es una edad de un adulto joven, sí, claro, que está en su plena etapa productiva, pero es el rango de edad que más fallece en las vías en el mundo. En Colombia el tema no es muy distinto. En Colombia tenemos el año pasado terminamos con más de 8.400 muertos en el país. Este año lo que llevamos 1.900 muertos, o sea, sí, y de los cuales más de 1.000 son motociclistas. Sí, así es. ¿Cómo se beneficia una organización en este contexto? Primero, en disminuir esos posibles conflictos o riesgos que se pueden generar en la operación de la empresa, en el desplazamiento en vías públicas. Y si disminuyo esos conflictos, pues no tendré trabajadores lesionados, porque si tengo trabajadores lesionados, pues lógicamente me va a afectar ese ausentismo a nivel laboral, en la productividad. Si gestiono esta ISO 39001 de la mejor forma, también puedo mitigar el impacto que se puede generar en los desplazamientos de mis trabajadores hacia sus casas y viceversa cuando se desplazan a la empresa, lo que llamamos los desplazamientos in itinere. ¿Por qué? Porque si bien un empresario puede decir, pero si la persona se siniestró desplazándose de su casa al trabajo, eso no me afecta laboralmente, y efectivamente lo va a hacer así. Pero esa incapacidad que sí le va a generar un siniestro de tránsito, sí le va a generar el ausentismo de ese puesto. Claro que sí. Le va a originar una mano de obra que tiene que reemplazar. Le va a generar, y se elevan esos costos y viene un proceso doloroso para la misma empresa. Doloroso. Entonces, digamos que es un gana-gana en esa parte operativa, pero también, si lo miramos desde la responsabilidad que la misma Organización de las Naciones Unidas y el mismo Estado, digamos, le da a la organización, hoy la seguridad vial también, y implementar esa norma es una responsabilidad social empresarial. Ahora, también hay que tener en cuenta, hay algunas organizaciones que el estar certificado en ISO 39001 inclusive es mucho más llamativo que uno mismo 9001. Claro. Empresas del sector transporte. Claro. Pues si yo necesito mover una carga, sea material peligroso, sea materias primas, y yo tengo dos empresas y una me dice que tiene una certificación en ISO 39001, pues para mí como cliente me da un nivel de seguridad mayor, que esa mercancía va a estar transportada bajo unos parámetros, unos estándares importantes en seguridad, y por lo tanto la productividad de la empresa se va a ver también beneficiada. Entonces, en eso ganan las empresas, en invertir en una ISO 39001. Y se genera una potencialización de marca dentro de la empresa, porque los procesos de certificación lo que generan es eso, una marca, un sello, para que dentro de la industria siempre miremos la que ya está certificada. La que está certificada. José, ven, y dentro de todo esto, ¿cuál ha sido la experiencia suya, de su equipo, de su empresa, en la implementación? ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo has abordado esa experiencia dentro del proceso de certificación? ¿Y qué es lo que te ha llevado a ti digamos, a manejar esos desafíos dentro de ese proceso de implementación? Ok, bueno, cabe resaltar que el tema de seguridad vial en Colombia todavía es, digamos, es muy joven, sí, en cuanto al nivel de madurez que tiene. Hay que ser sinceros, muchas de las industrias que hoy, si nos vamos al nivel del plan estratégico, lo implementan porque es un requisito legal. Pero cuando vamos a una ISO, como es una norma optativa, muy pocas empresas, digamos, en Colombia están certificadas bajo la ISO 39001. Digamos que a nivel de costa solamente hay una sola empresa de transporte urbano certificada en ISO 39001. Estuvimos apoyando, digamos, esa gestión el año pasado en unas consultorías muy puntuales, y generó noticia. Es la primera empresa de transporte urbano del Atlántico certificado en 39001. Digamos que con esas empresas que hemos logrado establecer el desarrollo de esa ISO,
una del sector transporte de pasajeros, otra de transporte urbano. El principal reto es, primero, convencer a la alta gerencia de que efectivamente la implementación de la ISO va a representar un gasto que es normal, pero que cuando tú lo visionas en tiempo vas a tener mejores controles operacionales y vas a tener un mejor rendimiento operativo. Okay. Puedes hacer control del combustible, puedes hacer control del mantenimiento, puedes con menos recursos generar mayor eficacia. Entonces, primero, esa labor de convencimiento, digamos, de la alta gerencia. Como segundo, dentro de los retos, sería bastante testarudo negar que el transporte en Colombia todavía es muy informal. Sí. Han pasado más de 50 años desde que nos bajamos de la mula y del caballo, de la carga, y el hombre se subió a un camión. Es correcto. Pero en esos 50 años estamos muy rezagados en temas del transporte informal. Entonces, también el implementar una ISO 39001 obliga a regular muchos contratistas o proveedores de transporte. Sí. Y en esa regulación a nadie le gusta que lo vigilen, a nadie le gusta que le exijan. Pero en esa regulación, cuando yo tengo un tercero que me afilia a vehículos o que subcontrato vehículos y yo puedo controlar, mirar qué gestión tiene en seguridad vial y obligarlo a subir al nivel que él quiere en seguridad vial, ahí construimos todos como sociedad. Entonces, uno de los factores o de los retos, digamos, más difíciles es eso, el control del contratista de transporte, el de pasajero, el de carga, el poder involucrar esa alta gerencia y que lo mire como una inversión que va a representar una mejora, pero también el tema de lo que tiene que ver el factor humano. Lastimosamente somos un país que se refleja, su sociedad se refleja en el sistema de tráfico. Okay. Somos intolerables, vamos de afán siempre, y tratar de que ese factor humano o colaboradores o conductores, ¿cierto?, que de una forma u otra son los que toman decisiones en el vehículo, también es un reto bastante importante el lograr cambiar ese chip de esos conductores a llevarlos a un nivel que la misma norma nos dice de que generen comportamientos interdependientes. ¿Qué es un comportamiento interdependiente? Que es que yo solamente no pienso en mi seguridad en la vía, sino que también pienso en los demás usuarios de la vía. Claro que sí. Y eso es un reto que tenemos no solamente de las empresas y organizaciones para la implementación. Digamos que esos aspectos serán de los más fundamentales. José, yo sigo mucho tus redes y me gusta el trabajo que tú vienes haciendo y cómo interactúas tú esa norma, cómo la has llevado, cómo la has manejado. Pero yo quisiera que brevemente nos hablaras de esa experiencia que has tenido fuera del país, cuando has ido a España, cuando has ido a Ecuador, cuando has ido a estos países latinoamericanos a dar tus conferencias. ¿Cómo ves esa cultura? Es más, por ahí de una vez algo de que tú hacías como un seguimiento con el tema cultural vial en España. Tuviste creo que el año pasado, si no estoy mal. Sí. Y me llamó mucho la atención en ese momento esa secuencia, ¿sí? Es más, creo que tuviste en una feria, algo así, y me gustó mucho ver eso. O sea, quisiera brevemente esa reseña de cultura que se maneja en Europa y en Latinoamérica, aquí con Colombia. ¿Cómo estamos ahí? Ok, bueno, sin duda nosotros en Colombia en el año 2022 con la ley Julián Esteban, no sé si ustedes se acordarán, ese niño de Zipaquirá, sí, claro, que cuando ganó Egan Bernal lloró y hay un mural, lastimosamente falleció en un siniestro vial practicando ciclismo. Y a partir de esa muerte, en el año 2022 se crea la ley Julián Esteban. Y es la primera vez en Colombia, en nuestra existencia, que se habla de que la seguridad vial ya no la podemos seguir interviniendo tradicionalmente. Total. Sino que tenemos que irnos al sistema seguro. Y el sistema seguro ha estado implantado en Europa desde hace muchos años y ha tenido casos de éxito en los países nórdicos como Suecia, sí, Noruega, España, digamos, también adoptó ese sistema al principio del año 2011 y tuvo a final de 2020 una reducción del 50% de sus muertos. Así. Hoy tenemos que madurar el sistema seguro en el país. ¿Qué es el sistema seguro? Se basa en dos fundamentos. El primero, que las personas que se desplazan en la vía somos humanos. Así es. Y que como humanos siempre va a estar el error con nosotros. El error humano siempre va a existir. Por muy buen conductor que sea, por la formación que tenga, digamos, una muy buena formación, que sea un cumplidor de las normas, siempre puede haber un factor que genere un error en la vía. Y el segundo fundamento dice que nosotros como humanos somos muy vulnerables. No toleramos
grandes impactos. O sea, nuestro cuerpo es muy vulnerable. Teniendo en cuenta esos dos principios, lo que dice el sistema seguro, hay unos elementos que se activan para cuando existe ese error humano, para que las lesiones que puedan sufrir las personas no sean tan graves. Entonces tenemos desde los vehículos los llamados sistemas de seguridad pasivos, los cinturones de seguridad, los airbags. Hoy tenemos los ADAS, que son los asistentes electrónicos asistidos de conducción avanzados. Tenemos en las vías lo que llamamos las vías perdonadoras. Si comparamos Colombia con estos países en Europa, ellos han dado un salto muy importante. Para ellos, la educación que se da desde niños, desde que yo formo al niño, es muy importante. ¿Por qué? Porque comprenden que ese niño, al cabo de unos 10 años, va a ser un conductor mucho más activo en un vehículo, en una moto, y ya trae un proceso de seguridad vial. Nosotros en el país, lastimosamente, cuando las personas comienzan a escuchar algo de seguridad vial, es o cuando van a una escuela, si fueron, son pocos, o la empresa. Claro, también. Entonces la empresa siempre va a estar apagando incendios porque la formación de base viene mal. Esa es una brecha que tenemos. Hasta que en el sistema educativo no se accione lo que la ley 1503 le dice al sistema de educación: oiga, usted tiene que tener la cátedra de seguridad vial. Eso te iba a preguntar, José. Cuando hablamos de la parte educativa y de normas como tal, precisamente, ¿qué hace falta o qué se necesita para que en Colombia entre la educación de la seguridad vial? O sea, que desde que el niño está en el colegio, porque fíjate, yo tuve la oportunidad de ver un material didáctico que tú tienes de seguridad vial, muy bacano, lo has llevado mucho a las diferentes ferias donde hemos estado también, y es demasiado interactivo, y es más, ¿tú recuerdas el que había aquí en Barranquilla? En el Elías Chegué, acá en el parque Surizalcedo. ¿Te acuerdas que ahí había uno? ¿Todavía existe? Lo restauraron hace poco, sí, la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía lo restauró hace poco. Y eso lo mejoró, lo mejoraron. ¿Y qué función tiene ese parque hoy en día? O sea, ¿todavía pueden llevar niños allá que participen? ¿Cómo funciona eso ahorita mismo? Ok. Bueno, ¿qué nos falta para que la educación vial sea una realidad? Eso hablando de tema cultural, claro, ¿entiendes? Porque asociamos la educación con la cultura. Claro. O sea, si tú educas, hay una cultura. Pero tú no puedes dar cultura sin educar. Sin educar, así es. Digamos que, ¿qué nos falta? Compromiso político. Ok. Si no hay compromiso político, es difícil. Y mejorar la articulación entre los diferentes estamentos del país. Porque hoy lastimosamente se ha dejado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial solo con ese tema, los organismos de tránsito, pero la pregunta es: ¿y dónde está el Ministerio de Salud? Si, en fin, ¿dónde llegan los heridos? Entonces se ha vuelto reactivo. Sí. ¿Y cuánto le invierte a otras patologías o a otras enfermedades? Total. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están los niños y se forman? Entonces falta un compromiso político, falta articulación. Y específicamente hoy muchos organismos de tránsito a nivel nacional vienen trabajando, la Agencia Nacional viene trabajando, muchas entidades ONG vienen trabajando. Se hizo una inversión hace poco en ese parque de Surizalcedo. Digamos que se hacen algunas actividades en articulación. Hay un área de educación vial muy bien conformada, y esos funcionarios, digamos, van a ciertos colegios, hacen ciertas actividades. Pero está muy bien que digamos, el municipio hace esas actividades, pero y el colegio, que los tiene todos los días, debe estar dentro de su proyecto educativo institucional. Y es ahí donde se debe mejorar para que esos niños que el día de mañana van a llegar a una empresa y son un potencial conductor o un potencial asesor comercial que va a conducir un vehículo, visitar a un médico, inspector que va a operar un vehículo o que se va a desplazar, tenga buenas conductas. Así es. Y si tiene buenas conductas, pues la empresa dentro de su gestión la hará, pero no estará apagando incendios, sino que estará reforzando ya conductas que el niño ha venido desarrollando. Esa, sin duda, es la principal brecha que tenemos hoy en día. Segunda brecha importante, la infraestructura. No podemos negar que no tenemos una malla vial adecuada y que de verdad no sufra tanto el vehículo, la moto y hasta la bicicleta. Pues lógicamente no va a servir nada de lo que se haga. La infraestructura me regula el actor vial, el comportamiento.
existe el respeto, Existe tanto el para el respeto. que va en la moto, como el que va en el Para carro, todos los como el que va en la bicicleta, y algo muy importante, el peatón. El peatón, que es el actor Más principal, no es vulnerable dentro dentro del proceso de tráfico. Porque eso es importante también decirlo, la seguridad vial no es solamente el que va en 4 ruedas, en No. 2, ya sea moto o bicicleta, sino también Todos. las patinetas Hoy en eléctricas, día. hermano. Creo que ahorita ya entran en proceso de regulación también. O quizás, ¿qué podemos decir con el tema ese de las bicicletas eléctricas? Bueno, hoy tenemos hoy tenemos un gran problema, esos patinetes eléctricos o scooters. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos? Que ni siquiera salen del Código Nacional de Tránsito. Vea usted. No sale como un actor vial más la persona que utiliza estos vehículos. Y digamos que ya hay unos proyectos de ley que nuestro código tiene más de 22 años. Uy. Un código envejecido, o sea, está desactualizado de muchas actualizaciones hoy en el mundo y en los estándares internacionales. Entonces, digamos que Bogotá está un poco más avanzado en este tema, hizo una regulación local, porque se están presentando problemas. ¿Por dónde deben ir las scooters? ¿Por la vía? Y Hércules, ¿qué hacemos cuando interaccionen con tractocamiones? Con buses. Ah, no, por el andén. Oye, pero si estos scooters pueden llegar a 40 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar con los peatones? Claro. O sea, es un tema que inclusive en las empresas le está generando problemas hoy. Muchas empresas en Bogotá, el personal llega en scooters, sí. Micromovilidad que llamamos. Es más, yo me quedo de terror cuando voy a Bogotá que manejes con smoking y todo, y en bicicleta o en patinete eléctrico. Sí. Entonces, es un tema que hoy impacta directamente a las organizaciones. En la región, Colombia tiene un buen nivel. Ha desarrollado normativas en los últimos años, somos referentes, inclusive en países como Ecuador no tienen una obligación de un PES, su siniestralidad ha venido subiendo. Okay. Somos referentes digamos, en la región, pero digamos, nos falta mirarnos e igualarnos por lo que está mucho mejor. Y ese es el reto que tenemos todos los actores del gobierno, del Estado y las empresas. Bueno, José, hablando un poco de los indicadores, hablando del tema de los KPI, ¿cómo podemos hacer la evaluación con éxito de todos estos indicadores que nos arroja la norma? Okay. ¿Cómo podemos hacer efectividad sobre esos KPI dentro de una organización? Bueno, es importante que las organizaciones antes de plantear estos KPI y esas metas tengan claro su contexto, digamos, en la seguridad vial, identificando esas partes interesadas internas, pero también las externas. Y en el tema vial, el tema externo tiene un peso bastante fuerte, porque tengo mis clientes, tengo el mismo Estado que esté interesado con la empresa, pues tengo un sistema de seguridad vial. Y en ese sentido, cuando yo conozco mi contexto, cuando conozco mi operación, cuando conozco mi siniestralidad, si la tengo, establecer unos KPI importantes. Siempre en el tema vial, digamos que el KPI más importante y por el que van a medir una organización es por la tasa de siniestros que esté presentando. Ahora, yo no me quedo solamente con decir es la tasa de siniestros, sí, porque una empresa puede tener en un año una tasa de siniestralidad alta, pero cuando entramos a analizar cuántos de esos siniestros fueron responsabilidad de la empresa, y cuántos fueron de un tercero, entonces ahí uno tiene que entrar a valorar esa gestión que la empresa tiene. Entonces, sin duda, uno de los KPI principales va a ser la tasa de siniestros y el grado de lesividad que pueda tener las personas involucradas. Si la mayoría de los siniestros son con fallecidos o son con lesionados graves, aquellos que tuvieron más de 30 días de incapacidad, con lesionados leves, aquellos que tuvieron menos de 30 días de incapacidad, o si fueron la mayoría de choques simples, que fueron solo daños. Otro KPI importante pues, es la frecuencia con la que esta organización, digamos, esté teniendo esos siniestros. Digamos que por el PES, que es digamos, nuestro símil acá, y cabe resaltar que nuestro plan estratégico viene bajo la estructura de un ciclo PHA y muchos aspectos de la 39001, digamos que establece una ponderación para poder comparar entre sectores económicos y poder establecer esa frecuencia de la ocurrencia de los siniestros. Entonces, sin duda, lo que tiene que ver con la tasa de siniestros, sin duda lo que tiene que ver con la frecuencia con que está ocurriendo. Desde el punto de vista del control operacional, un buen KPI es el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. Si yo tengo un buen plan de mantenimiento preventivo y se está cumpliendo, pues tengo la garantía que voy a minimizar las posibles fallas mecánicas que se puedan presentar.
Hoy en día, lastimosamente, muchos de los siniestros que tenemos en vías nacionales y en empresas de transporte, de carga y de pasajeros, son fallas por recalentamientos de freno, porque hubo un mal mantenimiento del mismo. O viene ese otro aspecto que tiene que ver con la formación, pero una formación adecuada que realmente me genera un impacto en mis colaboradores, en mis conductores. Esa parte de sus KPI son fundamentales en una organización para poder obtener, digamos, esas metas que queremos, que en fin es reducir los impactos que la empresa pueda tener en la comunidad, mejorar su eficacia y su rendimiento, evitarse también temas que tienen que ver con demandas, porque digamos que hay unos procesos administrativos que los puede hacer los órganos de control, ¿no? Pero cuando hablamos de que hay lesionados de terceros o que el vehículo originó pérdidas hasta un tercero, pueden venir temas de reparación, de demandas legales, y es un tema que siempre las empresas buscan, digamos, blindarse en ese sentido. José, al día de hoy, esa norma ¿tiene alguna fecha para que en las empresas ya esté funcionando? ¿O cómo están haciendo las empresas para que ya empiecen a hacer la adaptación de esa implementación? Porque vemos que todavía hay empresas que no tienen claro esto. Entonces, ¿cómo ayudaríamos nosotros a las empresas a que entiendan de que sí o sí es una obligación tener la implementación del sistema de gestión de seguridad vial dentro de su organización? Y recordar que esto aplica para toda organización, que a partir de qué, creo que de dos carros en adelante, ¿cierto? De dos conductores, y cuando hablamos de conductores hablamos de lo que dice el Código Nacional del Tránsito. Ok, entonces esa parte más o menos, como darle claridad a que nuestros internautas empiecen a entender y a escuchar y a replicar de que, hey, efectivamente, sí o sí es obligatorio ya tener el PES en la organización. Sí, claro, digamos que hay dos definiciones que son importantes que tengamos en cuenta. Lo primero es cuando la norma dice colaborador, y la norma dice que colaborador es todo aquel que en la organización se desplaza, digamos, para cumplir un fin misional, operando un vehículo, no solamente los que son directos contratados por la empresa, sino todo aquel que esté subcontratado, tercerizado, entra en ese rango de colaborador. Entonces yo como empresa tengo que analizarme quiénes en mi empresa conducen de manera misional. Si en la sumatoria me dan más de 2 personas, soy objeto de desarrollar un plan estratégico. Okay. La otra opción es que en la sumatoria de mi parque automotor sean más de 11. Total. ¿Vale? O tenga más de 2 conductores o tenga más de 11 vehículos. Okay. Esa hace la obligación de implementar el PES. Hay unos niveles, como una 0312, sí, que habla de que hay un PES básico, sí, que tiene 18 requisitos, hay un PES estándar que tiene 22 y un PES avanzado que tiene 24. Esa es la duda que tienen muchos de nuestros colegas todavía. Muchos de los colegas. ¿Sí? El tiempo de implementación ya pasó. La norma dio un año. ¿Hasta cuándo fue eso? Fue hasta el 22 de julio del 2023. 22 de julio del 2023. Fue el tiempo máximo que la norma dio. ¿Hay alguna penalización hoy? Tenemos 2 procesos. Sí. Un proceso que sería un proceso administrativo, sí, que el organismo de control puede abrir, sí, por el no implementar debidamente o no implementar un plan estratégico. Eso está en la ley 2050 en el artículo 6, habla de ese tema. Y divide, según la actividad económica, cómo sería ese proceso administrativo. Para los que son del sector transporte, serían bajo el Estatuto de Transporte, y para las demás empresas que su actividad no es el transporte, sería bajo las normas de riesgos laborales. Ahí serían las sanciones administrativas por omisión o por un tipo de accidente que ocasiona lesión a sus trabajadores. Okay. Pero tenemos también en cuenta que hay otros procesos que pueden ser la Superintendencia de Industria y Comercio, para algunas empresas del sector transporte que son vigiladas entre la Superintendencia de Transportes, y cualquier otro tema legal que pueda sobrevenirse por una demanda de reparación por daños personales. Entonces, digamos que en ese panorama las empresas estarían moviéndose y estarían desprotegidas, porque el hecho de no tener un PES no es que te va a garantizar no tener un siniestro vial, pero sí te da unas herramientas para que la empresa demuestre razonablemente que hizo todo lo posible para gestionar ese riesgo vial en su organización. Bueno, José, ¿sabes? Algo muy importante, José, agradecido con tu presencia, agradecido con haber aceptado esta invitación de Ecosalud Laboral Voces Segura, y pienso que esto es como un abrebocas de lo que se viene con usted, con su empresa,
porque realmente aquí hay muchas cosas para contar, muchas cosas para decir, y es un momento oportuno de que le dejemos un mensaje a nuestros seguidores de parte suya con Ecosalud Voces Seguras y cómo logramos contactar su empresa, o sea, cómo logramos saber a dónde conseguir a José Busta con su empresa y la prestación de los servicios que tienen ustedes a título profesional en cuanto a la norma de seguridad vial. Bueno, no, decirle a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que la seguridad vial es un compromiso ciudadano y que ese compromiso ciudadano también se refleja como una responsabilidad social. Todos tenemos un compromiso en el sistema de tránsito, o sea, como peatón, como pasajero, como conductor, y que depende de nosotros, en primera instancia, pues conservar, digamos, la vida no solamente de nosotros, sino de otras personas. A las empresas que sin duda es importante que en esa cultura de seguridad que muchas empresas ya están en otro nivel en SST, pues puedan ir creciendo ese granito de la seguridad vial en una empresa. Y no, TAC Vial es una fundación. Como tal, somos miembros de la Global Alliance, que es una dependencia consultiva de las Naciones Unidas. Y digamos que nos pueden conseguir en redes sociales como TAC Vial, Fundación TAC Vial. Nos pueden conseguir también en páginas web. Y bueno, a través también de Ecosalud Laboral. Gracias. Ahí que tenemos ese aliado, también ahí nos pueden también conseguir. Cuenten con eso. A toda la audiencia, agradecidos por estar ahí pendientes a esta gran entrevista con nuestro amigo José Busta. Les queremos decir que nos podemos ver en una próxima emisión de Ecosalud Voces Seguras. José, gracias, hermano. Un placer. Bien. Thank you.